La lluvia golpeaba contra las ventanas de la biblioteca municipal como si quisiera entrar a la fuerza. Elena se ajustó las gafas de lectura sobre la nariz y miró el reloj de la pared. 6:40 de la tarde. Todavía faltaban 20 minutos para cerrar, pero el silencio pesado del edificio vacío la hacía sentir como si llevara horas encerrada allí, sola, siempre sola. A sus 62 años, Elena Fernández se había convertido en parte del mobiliario de aquel lugar. 38 años catalogando libros, organizando estanterías, recomendando historias que ella misma nunca viviría. Sus manos, marcadas por manchas de la edad y venas prominentes, se deslizaban por los lomos de los volúmenes con una familiaridad casi dolorosa. Cada libro era un universo que podía tocar, pero nunca habitar de verdad. El cabello gris recogido en un moño flojo, la blusa beige de botones que ya no cerraba tan bien a la altura de la cadera, la falda plisada azul marino que usaba desde hacía años, Elena era el retrato de alguien que había desistido de ser vista. No por pereza, no por dejadez, sino por cansancio. Ese tipo de cansancio que viene de décadas haciéndose pequeña, discreta, invisible. Nunca se había casado, no por falta de ganas, sino por exceso de miedo. En su juventud hubo un Rafael, el chico de ojos claros que prometió volver de la capital y nunca volvió. Después hubo silencio. Un silencio que se extendió por décadas, llenado solo por libros, gatos y la compañía esporádica de su hermana menor, Sonia, que siempre tenía demasiada prisa para escuchar realmente. Necesitas salir más, Elena, conocer gente, arreglarte. La voz de Sonia resonaba en su memoria, siempre bien intencionada, siempre levemente impaciente. Como si fuera simple, como si Elena supiera cómo hacerlo. La verdad que Elena nunca dijo en voz alta es que no sabía agradar a un hombre. No sabía coquetear, no sabía seducir, no sabía ni siquiera conversar sin que las palabras salieran trabadas, torpes, equivocadas. A los 62 años era virgen de afecto, virgen de deseo, virgen de todo lo que importaba cuando se trataba de intimidad. Y ahora, con un cuerpo que ya no obedecía como antes, con las arrugas que se profundizaban alrededor de los ojos, con la gravedad haciendo su trabajo, ¿qué importancia tenía? ¿Quién la miraría y vería algo más que una señora que sellaba libros? Elena suspiró y comenzó a recoger los volúmenes dejados sobre las mesas. Un ejemplar de 100 años de soledad estaba abierto en la página 112. Lo cerró despacio, sintiendo el peso de las palabras que nunca lograría explicar a nadie. La soledad era eso, no la ausencia de personas, sino la ausencia de conexión. Podías estar en una habitación llena y aún así sentir el vacío tragándote por dentro. Fue entonces cuando la puerta principal se abrió con un chirrido suave. Elena levantó la vista, ya preparando la frase educada de siempre. Estamos cerrando en unos minutos, pero si es rápido. Las palabras murieron en su garganta. El hombre que entró era alto, muy alto, y su presencia parecía llenar el espacio de una manera que Elena no lograba explicar. Su piel oscura brillaba suavemente bajo la luz tenue de los candelabros de la biblioteca, y sus hombros anchos bajo el abrigo gris oscuro cargaban una elegancia natural, casi descuidada. Debía tener unos 50 y tantos años, tal vez 60, pero había algo atemporal en él. El cabello corto y gris en las sienes, la mandíbula marcada, los ojos oscuros que barrieron el ambiente con curiosidad genuina. Se quitó el abrigo mojado y lo colgó en el perchero cerca de la entrada, revelando un suéter de lana azul marino sobre pantalones de vestir perfectamente cortados. No era ostentación, era gusto, era cuidado. Elena sintió el corazón acelerarse de una manera absurda, adolescente. Bajó la vista inmediatamente, fingiendo estar ocupada con la pila de libros. «Buenas noches». La voz de él era grave, aterciopelada, pero cargaba un acento que Elena no logró identificar de inmediato. ¿Aún hay tiempo para consultar el archivo? Ella tragó saliva. Sí, claro, tenemos todavía 15 minutos. Él sonrió. No fue una sonrisa educada automática, fue genuina y llegó a sus ojos.
15 minutos es tiempo suficiente para encontrar un tesoro, ¿no le parece? Elena parpadeó, sin saber qué responder. Él ya se había alejado, caminando entre las estanterías con pasos lentos, casi reverentes. Sus dedos largos se deslizaban por los lomos de los libros, y Elena notó que no estaba solo buscando algo específico, estaba sintiendo, tocando, conociendo. Ella debería volver al trabajo, debería organizar los últimos detalles antes de cerrar, pero sus pies no obedecieron. En lugar de eso, se vio siguiéndolo con la mirada, fascinada por la manera en que se movía, despacio, sin prisa, como si el tiempo fuera un concepto negociable. Él se detuvo en la sección de literatura y sacó un volumen. Un libro de poemas de Mario Benedetti. Lo abrió en la primera página y leyó en silencio por unos instantes. Entonces, levantó la vista y encontró los ojos de Elena. Ella desvió el rostro al instante, sintiendo el calor subir por su cuello. ¿Le gusta Benedetti?, preguntó él, con la voz suave, pero ahora dirigida a ella. Elena abrió la boca. La cerró. Intentó de nuevo. Sí, creo que es intenso. ¿Intenso? Él repitió la palabra como si la estuviera saboreando. Es una buena definición. Él no tiene miedo de mirar hacia adentro, ¿verdad? De exponer lo cotidiano y convertirlo en dolor o belleza. Elena asintió, sin valor para sostener su mirada por mucho tiempo. La mayoría de las personas tiene miedo de eso, continuó él, cerrando el libro despacio, de mirar hacia adentro. Prefieren la superficie, es más seguro. Había algo en aquellas palabras que tocó un nervio expuesto dentro de Elena. Apretó los dedos en el borde de la mesa. Es verdad. Él se acercó al mostrador donde ella estaba, colocando el libro sobre la madera gastada. ¿Puedo llevarme este prestado? Claro, necesito su carnet de la biblioteca. No tengo, acabo de mudarme a la ciudad. Elena dudó, luego tomó una ficha de registro. Entonces necesitaré algunos datos, nombre completo, dirección, documento. Samuel Andrés Castillo. Él ya estaba sacando la billetera del bolsillo, revelando una cartera de cuero marrón que parecía costosa pero usada con cariño. Extendió un documento y Elena lo tomó con dedos temblorosos. Mientras llenaba la ficha, podía sentir los ojos de él sobre ella. No de una manera invasiva, sino de una manera que la hacía sentir vista. Realmente vista. ¿Trabaja aquí hace mucho tiempo?, preguntó él. 38 años. Eso es impresionante. Debe conocer cada rincón de este lugar. Elena esbozó una media sonrisa, sin levantar la vista. Lo conozco. A veces creo que lo conozco mejor que mi propia casa. ¿Y eso es bueno o malo? La pregunta la tomó por sorpresa. Finalmente, levantó el rostro y encontró los ojos de él, oscuros, profundos, curiosos. Yo no lo sé. Creo que es cómodo. La comodidad no siempre es lo mismo que la felicidad. Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre ellos. Elena sintió algo apretarse en el pecho, una mezcla de incomodidad y reconocimiento, como si él acabara de decir en voz alta algo que ella pensaba hacía años pero nunca admitió. Selló el libro con más fuerza de la necesaria y se lo devolvió. Devolución en 15 días. Gracias. Él tomó el libro, pero no se alejó de inmediato. ¿Cuál es su nombre? Elena. Elena. Él repitió, y el nombre sonó diferente en su voz, más suave, más importante. Es un nombre hermoso. Significa luz, ¿lo sabía? Ella no supo qué decir, solo asintió con la cabeza. Samuel sonrió de nuevo, tomó su abrigo mojado y comenzó a alejarse. Pero antes de llegar a la puerta, se dio la vuelta. «Hasta pronto, Elena». Y entonces salió, dejando solo el olor suave de una colonia amaderada y el sonido de la lluvia volviendo a dominar el silencio. Elena se quedó parada detrás del mostrador por un largo minuto, con el corazón aún acelerado y las manos temblorosas. Miró la ficha de registro que había llenado. Samuel Andrés Castillo. Calle de las Acacias, 428. Empresario. Ella no sabía qué significaba empresario. No sabía de dónde había venido,
ni por qué se había mudado a aquella ciudad pequeña y tranquila, pero sabía, con una certeza extraña y aterradora, que algo había cambiado. Por primera vez en décadas, Elena sintió algo más que rutina. Sintió curiosidad. Antes de continuar, deja un me gusta y cuéntame desde dónde me estás escuchando. Eso ayuda muchísimo. Aquella noche, Elena cerró la biblioteca, tomó su bolso desgastado y caminó hasta la parada del autobús bajo la lluvia fina que ahora caía como una niebla. Su apartamento quedaba a 20 minutos de allí, un estudio pequeño en el tercer piso de un edificio antiguo sin ascensor. Era el tipo de lugar que olía a humedad y soledad, pero que ella había aprendido a llamar hogar. Cuando abrió la puerta, fue recibida por el maullido estridente de Flor, su gata siamesa de 15 años. El animal se frotó contra las piernas de Elena con insistencia, exigiendo atención. «Hola, mi linda, lo sé, tienes hambre». Elena llenó el plato de comida, cambió el agua y se arrastró hasta el sofá de 2 plazas pegado a la pared. La televisión estaba apagada, rara vez la encendía. El silencio era más honesto. Pero esa noche, el silencio parecía diferente, parecía habitado. «Hasta pronto, Elena». ¿Por qué había dicho eso? Hasta pronto, como si fuera a volver, como si ella importara. Elena sacudió la cabeza, irritada consigo misma. Estaba actuando como una adolescente tonta. El hombre solo había pedido un libro prestado, nada más. Probablemente ni se acordaría de ella la próxima vez. Pero la verdad que ella no lograba ignorar es que ella quería que él se acordara. Se levantó, fue hasta el espejo empañado del baño y se miró de verdad. El rostro redondo, las mejillas caídas, las arrugas alrededor de la boca. Los ojos marrones, que alguna vez fueron vivos, ahora parecían apagados. El cuerpo que nunca fue delgado, pero que ahora cargaba el peso de los años con menos dignidad. «Eres patética, Elena», le murmuró a su reflejo. «Él no está interesado en ti, nadie lo está». Pero incluso mientras decía eso, una parte pequeña y terca de ella susurraba otra cosa. ¿Y si lo estuviera? Los días siguientes se arrastraron con la misma lentitud de siempre. Elena catalogaba libros, atendía a los pocos visitantes que aparecían, fingía que todo era normal. Pero cada vez que la puerta de la biblioteca se abría, su corazón daba un salto absurdo. Y cada vez que no era él, una decepción pesada caía sobre sus hombros. Pasó una semana, después 2. Elena empezó a convencerse de que había imaginado todo, que Samuel Andrés Castillo era solo un hombre de paso, que tomó un libro y siguió adelante. Estaba siendo ridícula. Hasta que una tarde de viernes, mientras organizaba la sección de historia, oyó su voz a sus espaldas. «Hola de nuevo, Elena». Casi dejó caer la pila de libros que sostenía. Se dio la vuelta de golpe y allí estaba él. El abrigo gris, el suéter oscuro, la sonrisa suave. «Hola». Las palabras salieron atropelladas. «Vine a devolverlo», levantó el ejemplar de Benedetti, «y tal vez a llevarme otro». Elena asintió y tomó el libro, tratando de ocultar el temblor en sus manos. ¿Y qué le pareció? «¿Benedetti?» Inclinó la cabeza, pensativo. «Me recordó que sentir dolor es estar vivo, y que a veces uno necesita mirar su propia miseria para poder ver la belleza». Elena se quedó sin palabras. «Usted lee mucho, ¿verdad?», preguntó él, con los ojos fijos en ella de una manera que la hacía sentir desnuda. «Sí, es lo que hago». «No», él negó con la cabeza despacio. «Trabajar con libros es lo que usted hace, pero lee porque lo necesita, porque es la forma en que respira». El pecho de Elena se apretó. ¿Cómo sabía eso? ¿Cómo podía ver algo que ni siquiera ella había puesto en palabras? Yo no. Perdón». Él dio un paso atrás, con las manos levantadas en un gesto de rendición. «A veces hablo demasiado. Mi exesposa siempre decía eso». ¿Exesposa? La palabra quedó suspendida en el aire. Elena sintió algo extraño, no exactamente alivio, pero algo cercano. ¿Es usted divorciado?» «Viudo». Su voz se volvió más baja. «Ella falleció hace 3 años. Cáncer. Lo siento mucho».
Él se encogió de hombros, pero había tristeza en sus ojos. La vida continúa, o debería. Todavía estoy aprendiendo cómo hacer eso. Elena no sabía qué decir. Entonces hizo algo que nunca haría normalmente, algo impulsivo, algo aterrador. ¿Quiere tomar un café? Cierro en 15 minutos. Hay una cafetería a 2 cuadras de aquí. Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. Y tan pronto como fueron dichas, Elena quiso morir. Acababa de invitar a un hombre guapo, elegante, culto, a tomar un café. Ella, Elena Fernández, la mujer invisible. Él iba a rechazarla. Claro que iba a hacerlo. Daría una excusa educada y saldría por la puerta, y ella nunca más lo vería de nuevo. Pero en lugar de eso, Samuel sonrió. No fue una sonrisa de lástima, fue una sonrisa genuina, casi aliviada. Me encantaría. La cafetería El Alba ocupaba la planta baja de una casa antigua, con mesas de madera oscura y sillas desparejadas que parecían haber sido recogidas de diferentes épocas. El olor a café recién hecho se mezclaba con el aroma dulce de la repostería. Era un lugar sencillo, casi tímido, pero había algo acogedor en aquel desorden organizado. Elena eligió una mesa cerca de la ventana, lejos de las miradas curiosas de los pocos clientes que quedaban a esa hora. Sus dedos tamboreaban nerviosos sobre la superficie de madera mientras Samuel pedía 2 cafés en la barra. Todavía no creía que estuviera haciendo aquello, que hubiera invitado a un hombre, a este hombre, a sentarse con ella, a conversar con ella. ¿Qué voy a decir? ¿De qué vamos a hablar? No sé hacer esto. El pánico empezó a subir por su garganta como agua hirviendo. Elena pensó en levantarse, inventar cualquier excusa y salir corriendo. Pero entonces Samuel volvió, cargando 2 tazas de porcelana blanca y una sonrisa tranquila, y ella se vio atrapada allí, incapaz de moverse. Él colocó una taza frente a ella y se sentó, estirando sus largas piernas bajo la mesa. «Gracias», murmuró Elena, sosteniendo la taza como si fuera un salvavidas en alta mar. «Es un lugar agradable», dijo Samuel, mirando alrededor con aprobación. «Tiene personalidad. No es como esas cafeterías de franquicia donde todo está estandarizado hasta la última cuchara». Elena asintió sin saber qué decir. Tomó un sorbo de café y sintió que se quemaba la lengua. Perfecto. Ahora pasaría el resto de la noche con la boca ardiendo. ¿Vienes siempre aquí?, preguntó él. A veces, después del trabajo, cuando no tengo ganas de ir directo a casa. ¿Vives sola? La pregunta era casual, pero Elena sintió su peso. Sola. Esa palabra que la definía desde hacía tanto tiempo. Sí, con mi gata, Flor. ¿Flor? Él sonrió. Nombre delicado. ¿Es brava o dócil? Depende del humor. Elena sintió que sus labios se curvaban en una media sonrisa. Generalmente solo tolera mi presencia porque la alimento. Samuel rió, una risa baja y genuina que hizo que algo extraño sucediera en el pecho de Elena, como si un nudo antiguo estuviera empezando a deshacerse. Los gatos son así, no fingen, si no les gustas, lo dejan claro. Siempre he admirado eso. ¿Usted tiene animales? Tenía, un Golden Retriever llamado Beethoven. Murió el año pasado, viejo, cansado. Su voz se suavizó. Todavía no he tenido el valor de tener otro. La casa parece muy silenciosa sin él. Elena entendió aquel silencio, lo conocía íntimamente. Es difícil llenar el vacío. Samuel levantó la vista hacia ella, y había algo allí, reconocimiento tal vez, o empatía. Sí, es difícil. Se quedaron en silencio por un momento, pero no era un silencio incómodo. Era el tipo de silencio que ocurre entre personas que entienden el dolor del otro sin necesidad de explicarlo. ¿Puedo hacerle una pregunta?, dijo Samuel, inclinándose levemente hacia adelante. Elena sintió el corazón acelerarse. «Puede. ¿Por qué me invitó a tomar café?». La pregunta la tomó desprevenida. Elena abrió la boca, pero no salió ninguna palabra. ¿Por qué? ¿Por qué había hecho aquello? Porque él la veía. Porque él hablaba con ella como si fuera interesante. Porque por primera vez en décadas alguien había entrado en la biblioteca y había visto a Elena. No a la funcionaria, no a la mujer invisible, sino a ella, a la persona.
Pero, ¿cómo decir eso sin sonar desesperada, sin sonar patética? Yo no lo sé, mintió, bajando la vista. Fue un impulso. Disculpe si fue inapropiado. ¿Inapropiado? Él pareció genuinamente sorprendido. Elena, fue la cosa más amable que alguien ha hecho por mí en meses. Solo pregunté porque me dio curiosidad. Usted parece cautelosa. No es el tipo de persona que invita a extraños a tomar café. Ella se mordió el labio. No lo soy. Entonces debo ser especial. La frase salió en tono de broma, pero había algo debajo de ella que hizo que el rostro de Elena se calentara. Usted parecía solo, dijo ella, las palabras saliendo antes de que pudiera censurarlas. Cuando habló de su esposa, parecía que cargaba mucho peso. Samuel se quedó callado por un momento. Entonces asintió despacio con la cabeza. Tienes razón, estoy solo. Y el peso se está volviendo más ligero, pero sigue ahí. Tomó un sorbo de café. Por eso me mudé aquí. Necesitaba salir de la capital, empezar de nuevo, o al menos intentarlo. ¿Qué hacía allá? Consultoría financiera. Ayudaba a empresas a reestructurarse, a no quebrar. Pasaba más tiempo en reuniones y aviones que en casa. Hizo una pausa. Fue una de las cosas de las que Marina, mi esposa, más se quejó, que yo no estaba presente. Y tenía razón. Elena oyó el dolor en su voz, la culpa. Usted no sabía que ella iba a enfermar. No, pero eso no cambia el hecho de que desperdicié tiempo que nunca voy a recuperar. Las palabras quedaron suspendidas entre ellos, pesadas y honestas. Elena conocía ese arrepentimiento, no de la misma forma, pero lo conocía. El arrepentimiento de dejar pasar la vida mientras estás demasiado ocupada teniendo miedo de vivirla. ¿Y ahora?, preguntó ella en voz baja. ¿Qué va a hacer aquí? Él se encogió de hombros. Aún no lo sé. Estoy dando clases de economía en la universidad medio tiempo. Tengo inversiones que me sostienen. Pero principalmente estoy intentando aprender a desacelerar, a ver las cosas, a estar realmente presente. Elena sintió una presión en el pecho. Había tanta honestidad en aquellas palabras, tanta vulnerabilidad. Debe ser difícil, dijo ella, reaprender a vivir de una manera diferente. Lo es. Él la miró a los ojos. ¿Y usted, Elena, está viviendo o solo existiendo? La pregunta fue como un golpe en el estómago. Elena abrió la boca, pero no vino ninguna respuesta, porque la verdad brutal e innegable, era que ella estaba solo existiendo. Desde hacía años, desde hacía décadas. Yo no lo sé, susurró. Está bien. Su voz era gentil, sin juicio. La mayoría de las personas no lo sabe. Pasamos la vida entera intentando descubrirlo. Se quedaron allí hasta que la cafetería comenzó a cerrar, y cuando finalmente se levantaron para salir, Samuel hizo algo inesperado. Extendió la mano y tocó levemente el codo de Elena. ¿Puedo acompañarla hasta su casa? El toque fue breve, respetuoso, pero fue suficiente para hacer que cada terminación nerviosa del cuerpo de Elena despertara de golpe. Usted no es necesario, lo sé, pero me gustaría. La caminata hasta el edificio de Elena duró 15 minutos. El aire de la noche estaba fresco, y la pequeña ciudad ya estaba casi toda a oscuras. Apenas algunas farolas iluminaban las aceras irregulares. Caminaron lado a lado, no muy cerca, pero lo suficiente para que Elena sintiera su presencia como un campo magnético. ¿Creció aquí?, preguntó Samuel. Sí, nací y crecí aquí. Nunca salí. ¿Por elección o por circunstancia? Elena dudó. Las dos cosas, creo. Cuando era joven había un chico, Rafael. Teníamos planes de casarnos, de irnos a la capital juntos. Él iba a estudiar medicina y yo iba con él. Soltó una risa sin humor. Pero él se fue primero. Dijo que me llamaría en cuanto se estableciera. Esperé 2 años. Y entonces llegó una carta suya diciendo que había conocido a otra persona. Samuel se quedó callado, solo escuchando. Después de eso, continuó Elena con la voz más baja, no tuve el valor de intentarlo de nuevo. Me quedé aquí, conseguí el empleo en la biblioteca, y la vida fue pasando. ¿Lo amaba? La pregunta era simple, pero la respuesta complicada. Creía que sí, pero ahora, mirando hacia atrás, creo que amaba la idea de él,
la idea de ser amada, de no quedarme atrás. Samuel dejó de caminar. Elena se detuvo también, volviéndose hacia él. ¿Y nunca más se enamoró?, preguntó él con los ojos fijos en ella. Elena tragó saliva. No, yo no sé cómo hacer eso. No sé cómo acercarme a alguien. Cómo ser deseable. Las palabras salieron en un hilo de voz, cargadas de vergüenza. Pero una vez dichas, no había forma de retirarlas. Samuel dio un paso al frente, solo uno, pero fue suficiente para que el espacio entre ellos pareciera menor, más íntimo. «Elena», dijo él con voz grave y cuidadosa, ¿de verdad cree que no es deseable? El corazón de ella se disparó. Quería desviar el rostro, huir, desaparecer. Pero algo en la voz de él la mantuvo allí, atrapada. «Soy realista. Tengo 62 años. Soy vieja. Usted es hermosa». Las palabras cayeron entre ellos como piedras en el agua, creando ondas que se expandieron y expandieron. Elena dejó escapar una risa nerviosa. «No necesita mentir. Yo nunca miento». Su voz era firme ahora, casi severa. ¿Cree que la belleza es solo lo que vemos a los 20 años? ¿Cuerpo delgado, piel sin marcas? Él negó con la cabeza. La belleza está en la forma en que sus ojos se iluminan cuando habla de libros. Está en la gentileza que carga, incluso después de todo lo que pasó. Está en el valor que tuvo de invitarme a tomar café, aún teniendo miedo. Elena sintió que los ojos le ardían. No podía estar escuchando aquello. No podía estar pasando. «No sé qué hacer con esto», susurró, con la voz quebrada. «No sé agradar a un hombre. No sé coquetear. No sé nada». Samuel dio otro paso al frente. Ahora estaban tan cerca que Elena podía sentir su calor, el olor de la colonia amaderada que usaba. «Entonces déjame guiarte». Su voz era un susurro ronco, cargado de algo que Elena no lograba nombrar. ¿Deseo? ¿Ternura? ¿O las dos cosas juntas? «Yo no entiendo». Él levantó la mano despacio, tan despacio que Elena tuvo tiempo de retroceder si quisiera. Pero no retrocedió. Y entonces los dedos de él tocaron levemente su rostro, acariciando la curva de la mejilla con una delicadeza que la hizo temblar. «No necesitas saber nada», dijo él, con los ojos fijos en los de ella. «Solo necesitas confiar. ¿Puedes hacer eso?» Elena no lograba hablar. Solo asintió con la cabeza, con los ojos muy abiertos, el corazón latiendo tan fuerte que estaba segura de que él podía oírlo. Samuel sonrió, una sonrisa suave, protectora, y bajó la mano. «Buenas noches, Elena». Y entonces se alejó, dejándola allí, parada en la acera, temblando de pies a cabeza, intentando entender qué acababa de suceder. Elena entró en el apartamento como un fantasma. Flor maulló, exigiendo atención, pero ella apenas la registró. Simplemente se dejó caer en el sofá, con el corazón aún acelerado, las manos aún temblorosas. «Déjame guiarte». ¿Qué significaba eso? ¿Qué estaba ofreciendo? ¿Y por qué? ¿Por qué él, un hombre guapo, culto y exitoso, estaría interesado en ella? Elena cerró los ojos e intentó respirar, pero todo lo que lograba sentir era el fantasma del toque de él en su rostro, y todo lo que lograba oír era su voz diciendo que ella era hermosa. Por primera vez en décadas, Elena se permitió creer, aunque solo fuera por un instante, que tal vez, solo tal vez, merecía ser amada. Si esta historia está tocando tu corazón, deja un me gusta. Eso muestra que vale la pena traer más historias así para ti. Los días siguientes fueron una dulce tortura. Elena no sabía si Samuel volvería a la biblioteca. No sabía si aquella noche había sido solo un momento de gentileza pasajera o si había significado algo más. Pero entonces, el martes siguiente, él apareció de nuevo. Esta vez no estaba allí para buscar un libro. Estaba allí por ella. «Hola», dijo él, apoyándose en el mostrador con las manos en los bolsillos. «Hola», respondió ella, sintiendo que su rostro se calentaba. «¿Tienes planes para hoy después del trabajo?» Elena parpadeó. «Yo no». «Genial, porque pensé que podíamos cenar juntos, si quieres». El corazón de ella dio un vuelco.
¿Cenar? Sí, comida, conversación, nada muy elaborado. Él sonrió. A menos que prefieras algo más formal. No, cenar está bien, está perfecto. ¿Entonces paso por ti a las 7? Elena asintió con la cabeza, sin lograr formar palabras. Y cuando Samuel salió por la puerta, se dio cuenta de que estaba sonriendo, realmente sonriendo. Elena pasó la tarde entera en un estado de pánico controlado. Después de que Samuel se fue, la realidad de lo que había aceptado cayó sobre ella como una avalancha. Una cena, con él, un hombre de verdad, un hombre que la miraba como si ella importara. A las 5 de la tarde, cerró la biblioteca con manos temblorosas y corrió a casa. Tenía 2 horas para transformarse en alguien presentable, alguien que no avergonzara a Samuel. El armario reveló solo vestidos pasados de moda y blusas sin gracia. Elena sacó un vestido azul marino que había comprado hacía 5 años para la boda de su sobrina. Nunca lo había usado de nuevo. Se lo probó y frunció el ceño ante el reflejo en el espejo. La tela se estiraba en el vientre, marcando cada curva que ella prefería esconder. Pero no había tiempo para milagros. Se bañó, se lavó el cabello, se puso un labial rosado que encontró en el fondo del cajón. El resultado seguía siendo Elena, 62 años, arrugas, cuerpo imperfecto. Pero había algo diferente, algo en los ojos, un brillo que no estaba allí antes. A las 7 en punto sonó el timbre. Elena tomó el bolso, respiró hondo y abrió la puerta. Samuel estaba allí, usando una camisa blanca ligeramente abierta en el cuello bajo un blazer gris. Sostenía un pequeño ramo de lirios blancos. «Para ti», dijo, extendiendo las flores. Elena tomó el ramo con dedos temblorosos, incapaz de hablar. Nadie le había regalado flores nunca, nunca. «Son hermosas», logró susurrar. «Tú estás hermosa». El elogio debería sonar vacío, automático, pero la forma en que lo dijo, mirándola directamente a los ojos, sin prisa, sin dudar, hizo que Elena creyera que él realmente veía lo que estaba diciendo. El restaurante era un lugar discreto a orillas del río, con mesitas de madera y velas parpadeantes. Samuel había reservado un rincón más apartado, lejos del movimiento. La luz dorada de las velas suavizaba sus rasgos y Elena se sorprendió observando la curva de su mandíbula, la forma en que sus ojos se entrecerraban cuando sonreía. Pidieron. Samuel eligió vino tinto, pero cuando Elena dudó, él cambió a jugo de uva. «No necesitas cambiar por mí», protestó ella. «No cambié por ti, cambié porque prefiero estar completamente presente». Se inclinó ligeramente hacia adelante, con las manos entrelazadas sobre la mesa. «Quiero recordar cada segundo de esta noche». El corazón de Elena latió desbocado. ¿Cómo hacía eso? ¿Cómo transformaba frases simples en declaraciones que la dejaban sin aire? «¿Puedo hacerte una pregunta?», dijo ella, reuniendo valor. «Siempre». «¿Por qué yo? Eres un hombre exitoso, culto, guapo. Podrías estar con cualquier persona. ¿Por qué estás perdiendo el tiempo conmigo?» Samuel se quedó callado por un momento, solo mirándola. Entonces estiró la mano sobre la mesa y, despacio, envolvió los dedos de ella con los suyos. El toque fue eléctrico. «Porque cuando te miro, veo verdad. No estás intentando ser algo que no eres. No estás intentando impresionarme o conquistarme con juegos. Eres simplemente tú. Y eso, Elena, es raro. Más raro de lo que imaginas». Elena sintió que los ojos le ardían. «No sé cómo ser otra cosa. Pasé la vida entera siendo invisible». «Nunca fuiste invisible. Las personas eran las que no estaban mirando bien». Él apretó levemente sus dedos. «Pero yo estoy mirando. Y yo te veo». Las lágrimas finalmente escaparon, deslizándose por las mejillas de Elena antes de que pudiera detenerlas. Intentó retirar la mano, avergonzada, pero Samuel la sostuvo con firmeza. «No», dijo suavemente, «no te escondas, déjame ver». Y Elena, por primera vez en su vida, lo dejó. Dejó que él viera su vulnerabilidad, su dolor, su miedo. Y en lugar de retroceder, él se acercó más. Después de la cena, caminaron por la orilla del río. La noche estaba fresca y la luna se reflejaba en las aguas oscuras como plata derretida. Elena se abrazó a sí misma intentando protegerse del frío, pero entonces sintió algo cálido y pesado caer sobre sus hombros. El blazer de Samuel. «¿Vas a tener frío?», protestó ella. «Estoy bien». Él sonrió.
¿Te has dado cuenta de que siempre te preocupas por los demás, pero nunca por ti misma? Elena no tenía respuesta para eso, porque él tenía razón. Caminaron en silencio un rato, solo con el sonido de sus pasos y el murmullo distante del agua. Entonces Samuel se detuvo, volviéndose hacia ella. Elena, necesito decirte una cosa. El tono serio en su voz hizo que el estómago de ella se revolviera. ¿Qué cosa? Estoy interesado en ti, no como amigo, no como alguien que está matando el tiempo. Quiero conocerte, quiero estar cerca de ti. Quiero guiarte, como dije antes, pero solo si eso es lo que tú quieres también. Elena abrió la boca, pero no salió ninguna palabra. El corazón latía tan fuerte que estaba segura de que se desmayaría. Yo no sé qué hacer, admitió finalmente, con la voz quebrada. Nunca tuve nada así. No sé cómo entregarme a alguien. Tengo miedo de decepcionarte. Samuel dio un paso al frente, tan cerca ahora que Elena podía sentir el calor de su cuerpo. No vas a decepcionarme, porque no estoy esperando perfección. Solo quiero que seas honesta conmigo. Y contigo misma. Él levantó la mano, tocando levemente su barbilla, haciéndola levantar el rostro. ¿Confías en mí? Elena lo miró a los ojos, aquellos ojos oscuros, profundos, gentiles, y sintió que algo dentro de ella cedía. Un muro que había construido hacía décadas, ladrillo por ladrillo, comenzó a derrumbarse. Quiero confiar. Eso es suficiente. Él bajó el rostro, despacio, dándole tiempo para retroceder. Pero Elena no retrocedió. Y entonces sus labios tocaron los de ella. El beso fue suave, casi reverente. No fue invasivo ni desesperado. Fue una pregunta, una invitación. Y Elena, temblando de pies a cabeza, respondió. Nunca la habían besado así, nunca había sentido esa mezcla de ternura y deseo, esa sensación de ser preciosa, de ser deseada. Cuando se separaron, Elena estaba llorando de nuevo. Pero esta vez no era tristeza, era alivio. Las semanas siguientes fueron una revelación. Samuel no apresuró nada. Aparecía en la biblioteca casi todos los días, a veces para buscar libros, a veces solo para sentarse y conversar con Elena durante su descanso. La llevaba a cenar, a caminar, a ver la puesta de sol en el mirador de la ciudad, y despacio, paso a paso, le enseñaba a recibir afecto. Él sostenía su mano mientras caminaban, besaba su frente antes de despedirse, la abrazaba cuando estaba triste, sin pedir explicaciones. Y Elena, lentamente, aprendió a no retroceder. Aprendió a aceptar que ella merecía aquello. Que merecía ser tocada con cariño, ser mirada con deseo, ser amada. Pero no todo era fácil. Una tarde, mientras almorzaban en un pequeño restaurante, una mujer mayor se detuvo junto a su mesa. Elena la reconoció. Era doña Lucía, una visitante asidua de la biblioteca y la chismosa más notoria del barrio. ¡Elena! ¡Qué sorpresa! La voz de la mujer era demasiado azucarada para ser genuina. No sabía que estabas acompañada. Los ojos de doña Lucía se deslizaron de Elena a Samuel, evaluando, juzgando. «Buenas tardes, doña Lucía», dijo Elena, intentando mantener la voz firme. «¿Y quién es tu amigo?», preguntó doña Lucía, sonriendo de una manera que no llegaba a los ojos. Samuel se levantó, extendiendo la mano con una cortesía impecable. «Samuel, un placer». Doña Lucía estrechó su mano, pero sus ojos ya estaban saltando de vuelta a Elena. ¡Qué ternura! Ustedes dos juntos. Había veneno en la dulzura de la voz. Nunca imaginé que tú, Elena, todavía fueras capaz de conquistar a alguien. Pensé que ya habías desistido de esas cosas. La sangre de Elena se heló. Abrió la boca, pero no logró responder. La humillación quemaba como ácido. Pero antes de que pudiera decir nada, Samuel habló, y había acero en su voz. «Se equivoca, señora». Miró a doña Lucía directamente a los ojos, sin sonreír. «Fue Elena quien me conquistó a mí, y me considero el hombre más afortunado de esta ciudad por ello». Doña Lucía parpadeó, claramente desconcertada. «Ah, yo
Yo solo estaba... Apreciamos su visita, pero estábamos en medio de una conversación privada. La voz de Samuel era educada pero firme. Que tenga un buen día. La mujer balbuceó algo ininteligible y se alejó con el rostro rojo. Elena estaba temblando, pero no de humillación. Era otra cosa, gratitud, admiración y algo más profundo, algo que todavía tenía miedo de nombrar. Samuel se sentó de nuevo y sostuvo su mano sobre la mesa. No merece ser tratada así. Yo estoy acostumbrada. No deberías estarlo. Él apretó levemente sus dedos. Y no voy a permitir que nadie te menosprecie frente a mí. Nunca. Elena lo miró, realmente lo miró, y vio no solo a un hombre guapo, exitoso, vio a alguien que la defendía, alguien que la veía como igual, alguien que la amaba. Sí, la amaba. Podía verlo en sus ojos, podía sentirlo en la forma en que la tocaba. Y por primera vez, Elena no tuvo miedo de creer. 2 meses después, una noche de sábado, Samuel la llevó a su casa por primera vez. Era una casa sencilla pero elegante, una construcción de una planta con jardín en el fondo y grandes ventanas que dejaban entrar la luz. Él la había decorado con gusto, mezclando modernidad con toques personales, fotos de viajes, libros esparcidos, plantas bien cuidadas. «Es hermosa», dijo Elena mirando alrededor. «Aún está incompleta». Él la llevó suavemente de la mano hacia el porche trasero, pero está empezando a parecer un hogar. Se sentaron en un columpio de madera, con el cielo nocturno estrellado sobre ellos. Samuel pasó el brazo por los hombros de Elena, y ella se recostó en él, sintiendo el calor de su cuerpo, el ritmo tranquilo de su respiración. «Nunca pensé que tendría esto», dijo ella en voz baja. «¿Qué cosa?» «Esto. Alguien. Pertenecer a alguien». Samuel giró el rostro de ella hacia él, con los dedos suaves bajo su barbilla. «No me perteneces, Elena. Estás conmigo. Es diferente». Besó su frente, luego la sien, luego la mejilla. «Pero si quieres, podemos construir algo juntos, algo nuevo, algo solo nuestro». Elena sintió las lágrimas venir de nuevo, pero esta vez no las ocultó. Quiero mucho. «Entonces quédate conmigo. No hoy, no mañana, sino cuando estés lista, cuando sientas que este puede ser tu hogar también». Y Elena, mirándolo a los ojos, supo que ya estaba lista, porque por primera vez en la vida no estaba huyendo del amor, estaba corriendo hacia él. 5 años pasaron como una canción suave, de esas que no te das cuenta que estás tarareando hasta que te descubres sonriendo sin motivo aparente. La biblioteca municipal estaba de fiesta. Carteles coloridos anunciaban la jubilación de Elena Fernández tras 43 años de servicio dedicado. Había pastel, bocadillos y una multitud de personas que vinieron a despedirse, colegas, antiguos lectores, niños a los que ella había enseñado a amar los libros. Pero Elena solo tenía ojos para el hombre parado junto a la mesa de dulces, sosteniendo 2 copas de jugo de uva y sonriéndole con esa sonrisa que aún hacía que su corazón se disparara. Samuel. Se habían casado 3 años atrás, en una ceremonia pequeña e íntima en el jardín de la casa que ahora compartían. Elena se había mudado allí poco a poco, llevando sus libros, sus plantas, su gata Flor, que, sorprendentemente, había aceptado a Samuel con una tolerancia casi afectuosa. Su vida era sencilla, pero plena. Samuel seguía dando clases en la universidad, pero ahora reservaba las tardes para estar con ella. Elena había comenzado un club de lectura para mujeres de la tercera edad, que se reunía todas las semanas en su casa. El grupo creció. 8, 10, 15 mujeres que, como ella, habían pasado años sintiéndose invisibles y ahora descubrían que todavía había historias para vivir, no solo para leer. Viajaban cuando podían, pequeños viajes en auto a ciudades vecinas, playas tranquilas, montañas serenas. Samuel le había enseñado a conducir a Elena, y ella nunca olvidaría la primera vez que tomó la carretera sola, con las manos al volante y el viento en su cabello gris, sintiéndose libre de una manera que nunca imaginó posible a los 67 años.
Y todas las noches, antes de dormir, se recostaban juntos en el columpio del porche, mirando las estrellas, conversando sobre todo y sobre nada. A veces, Elena leía en voz alta, poesía, cuentos, fragmentos de novelas que la conmovían. Y Samuel escuchaba, con la cabeza apoyada en el hombro de ella, los dedos entrelazados con los suyos, como si no hubiera lugar en el mundo donde prefiriera estar. Elena nunca imaginó que la vida pudiera ser así, que el amor pudiera llegar tarde, pero aún así llegar con fuerza total, que podía ser deseada, amada, valorada, no a pesar de su edad, sino con ella, que las arrugas en su rostro eran para Samuel mapas de una vida vivida, que su cuerpo, imperfecto y marcado por el tiempo, era para él un territorio sagrado que exploraba con reverencia y deseo. Ella había aprendido, finalmente aprendido, que nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo, que la invisibilidad es una mentira que el mundo cuenta a mujeres como ella, pero que basta un par de ojos correctos para desmentir esa mentira completamente. Ahora, mientras observaba a Samuel cruzar la sala hacia ella, Elena sintió una ola de gratitud tan intensa que casi la derribó. Gratitud por haber tenido el valor de invitarlo a aquel café. Gratitud por haber creído, incluso con miedo, que merecía ser amada. Gratitud por cada día, cada conversación, cada toque, cada beso que habían compartido. Él le extendió la copa y besó su rostro suavemente, demorándose allí un segundo más como siempre hacía. ¿Lista para la próxima aventura, señora Castillo? Elena sonrió, una sonrisa genuina, plena, libre. El tipo de sonrisa que nunca pensó que sería capaz de dar. Más que lista. Y de la mano salieron de la biblioteca dejando atrás el pasado de soledad y caminando juntos hacia el futuro que habían construido. Un futuro donde Elena nunca más sería invisible, porque había encontrado a alguien que la veía, realmente la veía. Y ese simple e inmenso acto de ser vista lo había cambiado todo. Mientras caminaban por la acera iluminada por el sol de la tarde, Elena pensó en todas las mujeres que, como ella, creían que ya era demasiado tarde, que el amor era privilegio de la juventud, que los cuerpos envejecidos no merecían deseo, que la soledad era destino, no circunstancia, y deseó con todo el corazón que cada una de ellas pudiera sentir lo que ella estaba sintiendo ahora. Esa certeza profunda e inquebrantable de que valía la pena, que ellas valían la pena, que nunca, jamás es demasiado tarde para ser amada. Porque si Elena Fernández, 67 años, bibliotecaria jubilada, mujer común con vida común, podía encontrar el amor verdadero después de décadas de invisibilidad, entonces cualquiera podía. Bastaba creer, bastaba tener valor, bastaba dar el primer paso, incluso temblando, incluso con miedo, incluso sin saber agradar a un hombre. Porque el hombre correcto no necesitaba ser agradado, él solo necesitaba verte. Y cuando te viera, realmente te viera, el resto vendría naturalmente, como una historia que se escribe sola, página por página, beso por beso, día tras día. Samuel apretó su mano, y Elena apretó de vuelta, sintiendo el anillo de bodas en su dedo, aquel aro simple de oro que nunca pensó que usaría. Y mientras caminaban juntos bajo el cielo azul de primavera, ella supo con absoluta certeza que esta era la mejor parte de su historia. No el comienzo, lleno de dolor y soledad, no el medio, lleno de miedo y duda, sino este final, que en realidad era solo otro comienzo. El comienzo de una vida vivida plenamente, el comienzo de un amor maduro, profundo, verdadero, el comienzo de todo lo que ella siempre mereció, pero solo ahora tenía el valor de aceptar. Y si estás ahí escuchando esta historia y sintiendo que tu corazón latió más fuerte, que algo dentro de ti reconoció el dolor de Elena o la esperanza que Samuel trajo, entonces déjame decirte una cosa. Esta historia no es solo de ella, puede ser tuya también.
No importa cuántos años tengas, no importa cuántas decepciones hayas vivido, no importa cuántas veces te hayas sentido invisible o indeseada, mereces amor, mereces ser vista, mereces empezar de nuevo. Así que si esta historia te tocó de alguna forma, si plantó una semillita de esperanza en tu corazón, deja un me gusta, suscríbete al canal, compártela con alguien que necesite escuchar esto. Y cuéntame en los comentarios, ¿alguna vez te has sentido invisible? ¿Alguna vez tuviste miedo de que fuera demasiado tarde? Porque apuesto a que no estás sola en esto. Y a veces, solo con saber que otras personas sienten lo mismo, ya nos sentimos un poco menos solas. Y recuerda, no importa dónde estás ahora, no importa cuántas páginas de tu historia ya fueron escritas, siempre hay espacio para un nuevo capítulo. Siempre hay tiempo para que llegue el amor. Siempre hay una oportunidad de empezar de nuevo. Hasta la próxima historia. Y que te encuentre bien, te encuentre esperanzada, te encuentre creyendo que mereces todo lo bueno que la vida aún puede darte. Porque te lo mereces, siempre te lo mereciste.